Buenas chicos, vamos a hacer la explicación del cotidiano número 23 del tema relaciones entre ángulos, correspondiente a la sexta guía de trabajo, que es de la semana del 19 al 23 de octubre. La primera parte de este cotidiano era encontrar el complemento de varios ángulos y el suplemento de otros ángulos. Muy importante, tenemos que tener muy claro que en el momento que me hablen del complemento de otro ángulo, se refiere, en otras palabras, a decir cuánto falta para llegar a 90. Entonces, si yo tengo el ángulo ese que ya viene hecho de 29, entonces lo que falta para llegar a 90 es 61. ¿Cómo sacamos eso? Bueno, algunos dicen, ahí empiezo a contar con los deditos. No, lo más fácil es restando. Agarro el 90, le resto el 29 y ahí voy a obtener la diferencia, lo que hace el complemento de ese ángulo. En el caso de 56, entonces si a 90 yo le quito 56, 34. Si a 89 le quitamos, a 90 le quitamos 89, era 1. A 90 le quitamos 10, 80. A 90 le quitamos 78, 12. A 90 le quitamos 45, es 45. A 90 le quitamos 33, es 57. A 90 le quitamos 25, es 65. Eso cuando nos piden complemento, es nada más a 90 restarle el ángulo. Ahora, la otra tablita nos piden, pero el suplemento. El suplemento es lo que completa 180. Entonces, en el ejemplo que viene hecho, 125, entonces su suplemento es lo que falta para llegar a 180. Entonces, ahí lo que hacemos, en vez de hacer 90 menos el ángulo, es 180 menos el ángulo. Entonces, a 180 le quitamos 125, 55. A 180 le quitamos 59, 121. A 180 le quitamos 139, 41. A 180 le quitamos 140, 40. A 180 le quitamos 178, 2 grados. A 180 le quitamos 15, 165. A 180 le quitamos 78, 102. Y si a 180 le quitamos 100, es 80. ¿Ok? Esa era la primera parte. Encontrar complemento es lo que falta para 90. Suplemento es lo que falta para 180. En la segunda parte era un poquito de análisis, no teníamos números, pero en esta parte yo tenía que contestar o con la palabrita agudo o con la palabrita obtuso, eran las únicas dos posibilidades de respuesta. Pero entonces yo debía de analizar. Por ejemplo, en la primera dice, un ángulo congruente con un ángulo obtuso es. Entonces, algunos que estuvieron preguntándome, que tuvieron duda, yo les decía, bueno, invéntense en un ángulo obtuso. Entonces, por ejemplo, 120. 120 es un ángulo obtuso. Entonces, si a mí me dicen, un ángulo congruente con 120, ¿qué va a ser? El mismo 120, porque recuerden que ser congruente significa que es igual. Entonces la respuesta es 120, pero yo no tengo que contestar 120, porque este 120 me lo estoy inventando yo. Yo lo que tengo que contestar es si es agudo o es obtuso, pero si yo sé que la respuesta es el mismo 120, sabemos que el 120 es obtuso, entonces significa que entonces la respuesta es obtuso, ¿verdad? O sea, si yo tengo un ángulo obtuso y busco un ángulo congruente a él, lógicamente va a volver a dar el mismo ángulo que ya es obtuso. Por eso la respuesta es obtuso. En la segunda, un ángulo suplementario a un ángulo agudo. Entonces, yo lo primero que tengo que pensar es en un ángulo agudo. Por ejemplo, se me ocurre pensar en 50. 50 es un ángulo agudo. Pero lo que me están diciendo es que un ángulo suplementario a este ángulo de 50 que me estoy inventando, o sea, un ángulo suplementario que era lo que falta para llegar a 180, o sea, 130. Entonces, ese 130, ¿cómo es? ¿Es un ángulo agudo o es un ángulo obtuso? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Si yo busco el suplemento de un ángulo agudo, siempre voy a obtener un ángulo obtuso. Siempre va a ser un ángulo mayor de 90. Entonces la respuesta es obtuso. ¿Okay? Yo podía imaginármelo dándole numeritos. En la tercera, un ángulo recto es menor que un ángulo. Okay. ¿Qué es lo primero que debemos tener claro? Que era un ángulo recto. Un ángulo recto es de 90. Ahora, aquí yo tengo dos ejemplos. Tengo un ejemplo de ángulo obtuso, este que me inventé aquí de 120 y este de 50. Ahora yo les pregunto a ustedes, 90 es menor a 120 o es menor a 50.
Evidentemente 90 es menor a 120. Entonces, ¿qué significa eso? Que entonces 90 va a ser menor a un ángulo obtuso, porque 120 es un ángulo obtuso. ¿Ves? Esa es la forma de analizarlo. Yo lo puedo analizar dándome numeritos, lógicamente que concuerden con lo que dice la oración. Y la última dice, un ángulo suplementario de un ángulo obtuso, entonces me invento un ángulo obtuso. Y me están diciendo que cómo es el ángulo suplementario de ese ángulo obtuso que me inventé, digamos. Entonces busco el suplemento. ¿Qué era el suplemento? Lo que falta para 180. O sea, es lo que está faltando para 180 de 120 es 60. Entonces, ¿ese 60 qué es? ¿Agudo o obtuso? Evidentemente es agudo porque es menor que 90. Entonces, el suplemento de cualquier ángulo que sea obtuso siempre va a ser un ángulo que es agudo. Ya, esos son prácticamente reglas o lógicas que se van a sacar cuando hacemos este tipo de análisis. Entonces, esas serán las respuestas de la segunda parte. Y acá debíamos hacer los ejercicios que habían quedado pendientes del cotidiano número 22, que eran estos ejercicios. ¿Ok? En la primera parte se ven que son líneas rectas que se cruzan. Ahí lo que se forman son ángulos opuestos por el vértice. Recuerdan que eso fue uno de los temitas que vimos y además vimos ejemplos. Ahí me están diciendo que ABC, algo muy importante que he estado viendo y que veo que les sigue costando y tienen que tener mucho cuidado con esto. Si aquí ya dice ABC es porque es A, B, C, o sea, es esta abertura la que vale 115. Recuerden que siempre debe de ir en el centro el vértice. Entonces ve que ahí está el B, que es en el centro, que es el vértice. Cuando vimos el temita de opuestos por el vértice, habíamos dicho que opuestos por el vértice son los que están uno al frente del otro. Entonces, este de aquí es opuesto por el vértice a este de acá. Y habíamos visto que tienen la característica de ser congruente. Entonces, ¿qué significa? Que este ángulo que está aquí de frente a él mide también 115, porque son congruentes. Esa es la característica de ser opuestos por el vértice. Ahora, ¿qué sucede para encontrar los otros dos? Porque había que encontrarlos todos, los 4 que se están formando ahí. Los otros dos son este ángulo que está acá y este que está acá. Igual son de la misma medida, pero no van a ser de 115, porque eso no dice la propiedad. ¿Qué es lo que cómo podemos nosotros determinar este ángulo de aquí a la par? El rojo con el amarillo. Recuerden que esto forman un par lineal, porque están formando un ángulo de 180. Entonces, si yo a 180 le quito 115, voy a obtener el ángulo que está a la par de él, o sea, este ángulo que es de 65. Y como son opuestos por el vértice, los dos que marqué con azul, quiere decir que entonces si este es de 65, el que tengo al frente de él también es de 65. Este también es de 65. Ahí tenemos las respuestas. Cuando yo puse en el formulario, traté de ponerle las letras, digamos, este ángulo de 65 que está aquí al lado izquierdo es el ángulo ABD. ¿Verdad? Lo correcto es, esta es la notación, ABD. Pero sin embargo en el formulario yo se los marqué hasta con rojo para que no se fueran a enredar, ¿verdad? Pero lo lógico es que ustedes ya deberían de entender esta simbología. Que si yo a usted le pregunto, dígame quién es el ángulo ABD, usted tiene que saber que se refiere a este de 65 que está acá. Cada ángulo tiene su notación diferente, ¿verdad? Ahora, en el segundo ejercicio es lo mismo, solo que aquí se usaron letras griegas. Digamos que todavía era un poquito más sencillo a la hora de yo preguntárselos a ustedes. Entonces, el que está al frente de 98 mide lo mismo porque son opuestos por el vértice y son congruentes. ¿Cómo encuentro el de la par? Recuerden que son par lineal. Entonces, a 180 le quito 98. Entonces, obtengo el angulito de la par, beta, que nos da 82. Y 82, como está al frente de alfa, son congruentes. Entonces, miden lo mismo. O sea, recuerden que en este mismo ejercicio de opuestos por el vértice se dan dos propiedades. Una, que es que los ángulos que están de frente son congruentes, o sea que tienen la misma medida. Y dos,
que los ángulos que están adyacentes, o sea, el que está uno a la par del otro, forman par lineal, o sea que son de 180 grados. Entonces yo o en otras palabras, son suplementarios. Recuerden que también el concepto de par lineal es que suman 180 y eso los hace ser suplementarios. Porque suplementarios, recuerden, es que juntitos dan 180. Y los otros dos ejercicios, ahí únicamente se está aplicando la teoría de par lineal, ¿verdad? La de par lineal es de que como se hace un ángulo de 180, entonces yo sé que alfa con 63 tiene que dar 180. Entonces, si yo a 180 le quito 63, lógicamente voy a obtener el ángulo que está a la par, el adyacente a él, o sea, 117, porque ellos hacen par lineal, o sea, son suplementarios. Y lo mismo con el otro. Si yo a 180 le quito 123, voy a obtener el de la par, que hacen par lineal, que correspondería a 57 grados. Esas serían las respuestas del trabajo cotidiano número 23. Muchas gracias por la atención.